Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla queremos agradecer a la Universidad Autónoma Metropolitana y a Bonilla Artigas Editores por la presentación del libro 30 años sembrando rebeldías, reflexiones desde Chiapas sobre otros mundos posibles. Para esta presentación nos acompañará Víctor Santillán, Víctor Alarcón y Magdalena Manzanares. Magdalena. Magdalena. Yo lo estoy mal, disculpa. Y también contamos con Ámbar Varela en la mesa, quien va a servir de moderadora. Les cedo la palabra. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todas y a todos, a quienes nos acompañan aquí de manera presencial y también a quienes nos están siguiendo en las redes de la librería Bonilla por Facebook. Para mí es un gusto poder presentar este libro que coordinamos con mucho cariño. Pablo Castro, que está por acá con nosotros también, Luis Rodríguez, que está por allá en Chiapas, y yo. Es el fruto de un trabajo, de un recorrido que empezó en 2023, al que le pusimos todo el corazón y todo el cariño, convocando a diferentes autores de aquí, de México, pero también de otras partes de Estados Unidos, ¿no? Con el interés de dialogar o de reflexionar sobre qué había pasado en Chiapas a 30 años de levantamiento armado. Entonces, cuando nosotros iniciamos este proyecto, justo estaban pasando esos 30 años, ahorita ya estamos cerca de los 32 años de levantamiento, pero teníamos la intención, Pablo, Luis y yo, de no dejar pasar desapercibida esa fecha, sino de detenernos un momento para reflexionar sobre ese evento tan importante para la historia de nuestro país en general, ¿no? No solo para las comunidades indígenas que se levantaron en armas en aquel entonces, sino para todas y todos nosotros, porque cierto es que México desde entonces no ha sido el mismo, ¿no? Ese momento marcó un cambio, un principio de una nueva manera de ver, de entender y de relacionarnos con nuestras comunidades indígenas. Entonces, estoy muy contenta aquí también de que nos acompañen Magdaleno y Víctor para presentar este libro. Voy a ir presentándolos a cada uno, antes de que ellos puedan pues compartirnos sus impresiones, nos cuenten qué les pareció este libro. Entonces voy a empezar con presentarles a Víctor Alarcón Holguín. Víctor es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Gobierno y Estudios Internacionales por la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, doctor en Estudios Sociales, línea en Procesos Políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Desde 1997 es profesor investigador titular C en el Departamento de Sociología en esta misma universidad. Sus líneas de investigación y publicaciones se han dedicado al estudio de los partidos y los sistemas electorales, así como de la historia y desarrollo institucional de la ciencia política en México y América Latina. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y es coordinador de su grupo de investigación sobre organizaciones partidarias y desempeños electorales. Igualmente, se ha dedicado al estudio de la historia de la ciencia política, siendo cofundador y coordinador del grupo de investigación en esta materia para la ALACIP y actualmente es secretario del Comité de Investigación RC33, The Study of Politics as a Discipline, de la IPSA. Sus publicaciones más recientes son la coordinación de los libros colectivos, Los nuevos partidos, actores o comparsas, en la UAM 2023, y Democracias y Diversidad, publicado en 2025. Muchísimas gracias, Víctor. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias, Ámbar, por la presentación. Y segundo lugar, pues desde luego, congratularme de poder estar acompañándoles y acompañando este ejercicio, tanto aquí con mis colegas que estamos aquí en el presidium, en esta mesa, y desde luego también a quienes nos están siguiendo desde las redes sociales. Bueno, es un placer igualmente poder
poder seguir dando seguimiento a un diálogo que hemos tenido de manera muy particular con mi querido colega, amigo Pablo Castro Domingo, que también es pues uno de los coordinadores del libro, pero que desde luego me parece muy afortunado que este ejercicio que han hecho tanto aquí con Ámbar y con Luis Rodríguez Castillo, pues bueno, me parece a mí que es un libro que aparece en un momento, creo que afortunado, no solo por una efeméride, ¿no? O sea, podría parecer un poco riesgoso encapsular la idea de un movimiento en una efeméride como 30 años, ¿no? Sino porque precisamente al desbordar y retomar la esencia y la naturaleza de un movimiento que, como bien se señalaba aquí en la introducción hecha por Ámbar, pues es un movimiento que cimbró, modificó sustancialmente el curso de acción del sistema político, y no solamente el sistema político como tal, sino evidentemente la estructura configurativa de lo que venía siendo la sociedad mexicana hasta ese momento, en tanto es un movimiento que reta incluso la convencionalidad de lo que se manejaba en ese momento. Recordemos que era este nuevo intento, digamos, de que México entraba en una ruta de modernidad con el salinismo, ¿verdad? Que era un movimiento que entonces venía a trastocar pues algo que se suponía tenía un amplio consenso, que era que nuestra integración a los Estados Unidos, la firma del Tratado de Libre Comercio, la consolidación de ciertos procesos de reformismo que se venían dando con precisamente los despliegues de un acceso de una oposición que paulatinamente venía ocupando en condiciones de mayor pluralismo, aunque muchas de ellas evidentemente eran producto más de las concertaciones, pero esta ruta que convencionalmente hemos manejado como la ruta de la transición a la democracia, pues esto retaba, contradecía, y además estaba en un contexto a contracorriente, porque incluso el movimiento zapatista, recordemos, que es un movimiento en buena medida a contracorriente, incluso con base en la lógica que se estaba dando también en una apertura de globalización. Es decir, el hecho de la reivindicación de una especificidad de grupos que reclamaban su particularismo, su visión de solicitar o exigir o plantear un reconocimiento como un tipo de sujeto político diferente, es decir, independientemente de su existencia ancestral, que en algunos casos pues se remontaba a esta condición de pertenencia a pueblos originarios, a comunidades que de alguna manera habían sido también marginados o habían estado en una condición periférica dentro de la propia historia, pues eso es lo que, recordemos, es un elemento de detonador, ¿no? Que replantea, remueve muchos sedimentos, mueve mucho de las capas tectónicas que se suponía la modernidad había finalmente acomodado. Y el hecho mismo de que esas mismas grietas que la modernidad y la posmodernidad que abre precisamente el zapatismo, curiosamente, esto me parece a mí que abre mucho la perspectiva de por qué entonces este texto permite recuperar muchas de estas vertientes que incluso 32 años después parecerían ya también volver a verse como superadas o como, digamos, vueltas otra vez vistas desde una situación que, insisto, corremos el riesgo de que pudiera verse esto simplemente como una efeméride, cuando no lo es, porque el ejército zapatista sigue activo, aunque tenga posicionamientos muy críticos o muy polémicos, incluso debatiendo y siguiendo debatiendo como en ese entonces como hoy, el sentido que implica hacer política desde la izquierda, desde abajo, desde los márgenes, ¿verdad? Contra una izquierda convencional que precisamente se construyó y se consolidó gracias a los propios procesos de transición política y que incluso finalmente o nominalmente llegó al poder con Morena y sus aliados políticos actuales que han venido ejerciendo el poder desde hace 7 años. Es decir, de hecho, la posición que me parece a mí muy rescatable de lo que este libro permite entender es por qué el movimiento zapatista, independientemente de sus condiciones o de sus peculiaridades, de sus logros específicos que aquí están excelentemente bien narrados por las y los autores que contribuyen al libro, me parece a mí que generan desafíos
epistemológicos, desafíos incluso para quienes han mantenido marcos teóricos, analíticos, metodológicos, que este libro también entonces rescata de una manera muy interesante, no solamente como observación participante, no solamente como activismo político, sino incluso como un desafío paradigmático para qué significa o no incluso hacer reflexiones desde la izquierda, entendiendo que esa izquierda también se ha diversificado, se complejizó desde muy diversas tradiciones, pero que el propio zapatismo como ideología, como movimiento, como construcción, insisto, narrativa, ¿no? De repertorios, de perspectivas desde muy diversos ángulos, incluso también en la reestructuración de la forma en que los hombres y las mujeres y las propias comunidades reflexionan sobre sí mismos. A mí me parece que por eso este libro me ha sorprendido y me ha generado desafíos que precisamente yo, que no soy antropólogo, no tengo ese entrenamiento, ¿verdad? Por un lado, pero también es muy desafiante por el otro lado de la interdisciplina, de las miradas que finalmente se traspasan, digamos, de ese estricto campo antropológico para precisamente retarnos a aquellos que no estamos avesados en estos terrenos de discusión, finalmente plantearnos preguntas, ¿no? Plantearnos sobre cuáles entonces son las alternativas, los mecanismos que el zapatismo puede seguir teniendo en el momento actual. Es decir, independientemente de que esto precisamente pone en cuestión la propia, insisto, la propia naturaleza de los movimientos de izquierda o aquellos movimientos que sigan planteándose, ¿verdad? Algún tipo de cambio estructural, algún combate frontal a la desigualdad, algún elemento de ataque específico a las condiciones de pobreza y de marginación de ciertos grupos en específico. Bueno, pues el libro en sí mismo, las partes que integran este libro, las 3, 4 partes que integran este libro, pues precisamente nos hablan de estos sujetos políticos que han adquirido corporeidad, que han adquirido narrativa, que han adquirido experiencia de lucha, ¿no? Entonces va desde la experiencia de las mujeres, ¿verdad? Una sección muy interesante sobre la experiencia de las mujeres chapanecas y las mujeres vinculadas al zapatismo, ¿verdad? Cómo mantienen y cómo son un punto de cohesión muy importante para las prácticas, para los usos, para el mantenimiento de las costumbres, el desarrollo de la oralidad, el desarrollo de la memoria, es decir, incluso también ahora ellos mismos reflexionar sobre eso, sobre ellos mismos, traspasando su experiencia a una nueva generación, es decir, porque hay que asumir que los zapatistas han seguido desarrollándose e incluso ya tendríamos que estar hablando de una segunda, quizá hasta una tercera generación de liderazgos zapatistas que se han construido bajo esa práctica, bajo esos contextos de autonomía, ¿verdad? Que les han permitido mantener esta construcción identitaria y a partir de ahí poder entonces también tratar de buscar espacios programáticos, espacios de práctica política que justamente serían los que pueden seguir siendo elementos de contraste contra las prácticas convencionales que nosotros, pues, usualmente ni siquiera podríamos hablar del contexto de la democracia occidental o de la democracia liberal, simplemente la misma idea de la democracia pensada desde el ámbito comunitario. Es decir, creo que también el otro gran aspecto de la reivindicación de lo que significa vivir o estar en comunidad, a diferencia del concepto tradicional de sociedad civil o de sociedad participativa que está bajo el Estado de Derecho o algunos otros elementos más tradicionales que se han presentado a lo largo de la historia y de la también lucha complicada que desde estos contextos, incluso desde los contextos urbanos o desde los contextos más occidentalizados, pues incluso tampoco hemos sido capaces de construir ese otro tipo de democracia. Es decir, las alternativas que nos muestran los zapatistas, pues por eso han sido también elementos muy desafiantes, muy importantes. Su forma, insisto, de sus conceptos mismos de la resistencia, su concepto mismo de la temporalidad, su concepto mismo de la paciencia, ¿no? Es decir, nosotros traemos
200, 300 años de historia, de injusticias detrás de nosotros. Así es que nosotros hemos permanecido y seguramente permaneceremos, ¿no? Como algunas veces se les ha escuchado, ¿verdad? En muchos testimonios, han podido sobrevivir a todas estas contingencias que el propio sistema político, que la propia dinámica de los diversos sistemas en donde han coexistido, ellos han podido adaptarse, sobrevivir desde esos márgenes, desde esa periferia y desde esas identidades más propias. Entonces, me parece a mí que ese aspecto, digamos, resulta muy interesante de ver cómo los testimonios y los elementos que están, digamos, agrupados en las diversas secciones del libro, pues nos proporcionan esos instrumentos de manera muy significativa y muy favorable. Entonces, en ese aspecto, creo que el aporte del libro, el aporte que tenemos aquí, precisamente en este ejercicio colectivo, profusamente rico, profusamente documentado y fundamentado en sus diversos, insisto, marcos de referencia, es decir, como lo mismo, como los mismos tres coordinadores lo relatan muy bien en la introducción, el recorrido de las diversas estrategias de investigación que se presentan, si desde el contexto de los movimientos, si desde la acción colectiva, si desde la construcción de repertorios, si dentro de la misma lectura del aprendizaje que hace el sujeto político para reivindicar su presencia y su reto de por qué deben enfrentar a los partidos tradicionales o salirse de la política caciquil, de la política corporativa, de la política clientelar, todos estos elementos que están ahí, que nos muestran la vasta catálogo, el vasto catálogo de prácticas que han tenido que resistir y frente a las cuales han tratado de generar una respuesta. A mí me parece que el texto por eso es un buen acercamiento de todas y cada una de estas estrategias, de todos y cada uno de estos momentos que han venido acumulando, ¿verdad? A lo largo de estos 30 años y que me parece a mí que por eso invito muy puntualmente a que este libro pues realmente tenga, digamos, un mayor recorrido de discusiones, de presentaciones, porque cada uno de los artículos pues sí presentan retos, ¿verdad? Muy importantes que pueden irse viendo, insisto, desde las diversas aristas con las que fue pensado. Yo cerraría este ejercicio de presentación en lo que a mí corresponde, tomando ahora una experiencia en primera persona, porque creo que también es muy importante que este libro también se lea en primera persona, es decir, cómo uno enfrenta o cómo uno se vincula o se observa o se refleja con o desde, ¿verdad? O en contra del zapatismo, ¿no? O sea, creo que es un libro que debe permitir estas diversas lecturas o estos diversos acercamientos, ¿no? Que a veces un libro te va a generar afinidad, pero también un libro se tiene que leer para confirmar lo que tú a lo mejor no, con lo que no estás de acuerdo, con las posiciones políticas con las que tú no estás de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que ese es el valor de un buen libro académico, ¿no? ¿Verdad? Que es eso. Y entonces yo voy a tomar una experiencia, digamos, de cómo, quizá como muchos de los que estamos aquí, que tuvimos la oportunidad de vivir esa experiencia en tiempo real, quizá las nuevas generaciones obviamente ya tienen otra lectura un poco distinta, más distante o más platicada o transmitida por estos otros lectores de primera generación. Pero en mi caso, o sea, yo viví el levantamiento zapatista estando en el extranjero. O sea, a mí me toca, en 94 todavía estaba acabando mi maestría, y entonces cuando nos llega la noticia del levantamiento, pues dijimos, ya se hizo la revolución, ¿no? Entonces, pues, sin más, ¿no? O sea, este país ya pues entró en otra dinámica. Y obviamente, pues esta sorpresa, este pasmo, esta idea de que el régimen y que había estado inmutable durante 65 años, ¿verdad? Pues de repente el que hubiera tal vertiginosa situación, pues a muchos de mis compañeros, a mí mismo, pues es el momento quizá de regresar al país, porque eso es algo que no te puedes perder, ¿no? O sea, en un momento dado, ¿no? Sobre todo si tú estás pensando en que es el momento de los cambios y ya estás aspirando a que los cambios en este país
que seguimos esperando quizá en bastantes aspectos, pues se verifiquen, ¿verdad? Pero esa situación de tiempo acelerado, ¿no? Que de repente entramos en esta vorágine del tiempo acelerado, yo creo que esto también es una cuestión muy interesante de cómo entonces había la necesidad de involucrarse de alguna u otra manera en algún tipo de frente para poder lograr tener un entendimiento de lo que estaba pasando. Entonces, en mi caso, cuando yo regreso a México, regreso y me vinculo, ¿verdad?, a una fundación, ¿verdad?, que es la Fundación Rafael Preciado Hernández del Partido Acción Nacional, ¿no? Entonces, yo tengo, sí, en ese contexto, ¿verdad?, entonces no tengo yo la mirada de la militancia, sino tengo la mirada del adversario o de uno de los adversarios del proceso que se está fraguando ahí, ¿verdad? Y en el Partido Acción Nacional, ¿verdad?, se dan dos posturas muy interesantes, ¿verdad? Una que encabeza Diego Fernández de Ceballos, ¿verdad?, que obviamente tiene la lectura de que hay que suprimir al zapatismo a todo costo, y está la posición de Carlos Castillo Peraza que dice, no, hay que dialogar con él, incluso hay que facilitar las condiciones para que el zapatismo pueda ser un factor coadyuvante para la transición democrática. Eso quizá no se sabe mucho de Carlos Castillo. Entonces, en este contexto, desde la Fundación, Carlos Castillo nos encarga, ¿verdad?, a quienes estamos trabajando, muchos de ellos, como yo a la fecha, nunca nos afiliamos al partido, ni mucho menos, pero trabajábamos en ese contexto, y se nos encarga un proyecto de reforma constitucional. Entre ellos, precisamente, quien encabeza el proyecto es Juan Molinar Orcasitas. Y Juan Molinar y un servidor llegamos a la construcción de una propuesta que se confronta contra el núcleo duro del panismo, o sea, nosotros como periféricos, como outsiders, llegamos con un proyecto que se llama las cartas municipales o cartas de autonomía. Cuestiones que implicaban precisamente el reconocimiento explícito de un cuarto orden jurídico de gobierno para facilitar que estas comunidades se pudieran autogobernar. Entonces, este debate se pierde, ¿verdad?, se posterga, es decir, no se logra cuajar. Solo hasta cuando se da la reforma del 2001, se retoma en parte ese elemento y se deja en todo caso en la potestad de algunas entidades federativas, como sí fue el caso de Oaxaca, el que se llegara al reconocimiento de las diferencias sobre los métodos y modos de elección, que incluso prevalecen hasta nuestros días, cosa que no ocurre tan puntualmente como en el caso chiapaneco. O sea, digamos, es una reforma a medias, muy abrupta, poco reflexionada, pero que finalmente, pues después de los acuerdos de San Andrés de 2001, pues ese proyecto, o sea, del cual yo me desvinculé tan pronto entré a la UAM en el 97, pero yo seguí ese proceso de manera paralela, y esas discusiones que insisto, pueden ser aristas que son pedazos de historia que a lo mejor sería interesante recuperar, ¿verdad?, para que no sea un estudio tan, a veces, o sea, que es muy válido, porque yo creo que el texto aquí mismo refleja un vasto, y como insisto, un vasto y muy rico universo de reflexión, pero creo que podría ser, y en la introducción ahí lo señalan, ¿verdad?, de manera muy puntual, es decir, hay las reacciones o los elementos de incomprensión que existen con respecto al movimiento zapatista, pero sí sería interesante ver y profundizar en ese razonamiento que efectivamente vio con miedo, con temor, con reserva, ¿no? Pero también ver un poco quizá los vasos comunicantes de algunos aliados que quizá a veces, no sé si el zapatismo supo que había aliados en el PRI, que había aliados en el PAN, que había aliados en otras organizaciones, que sí veían necesario el resolver este problema, porque era muy importante incluso para facilitar el tránsito democrático. Es decir, sumar el zapatismo al proceso de la transición, no excluirlo, no marginarlo, no colocarlo como el actor demonizado que le era muy fácil a otros sectores, obviamente más ortodoxos, que no querían que esto ocurriera. Pero sí me parece muy interesante, y con esto concluyo, que busquemos también esas otras historias, que busquemos esos otros diálogos, quizá no tan evidentes, no tan visibles, no tan
tan significativos, porque quizá ahora ese es el tipo de alianzas políticas que el zapatismo debe recuperar, si es que quiere recuperar también una posición de vanguardia, una posición de interlocución, una posición que no solamente sea defensiva, sino que como en aquel 94 pueda volver a tomar el estandarte de generar una vanguardia comprensiva de lo que este país está necesitando, ávido de justicia, ávido de necesidades muy importantes para la mayoría de todas aquellas personas desaparecidas, digamos, afectadas por los desplazamientos forzados, por todo lo que precisamente el zapatismo significó en ese momento, le significó a mi generación y le puede seguir significando a muchas otras, de que precisamente la lucha por la democracia no tiene un solo camino, sino puede tener muchos puntos de llegada. Gracias. Muchísimas gracias, Víctor, por las reflexiones tan interesantes que nos compartes sobre el libro, pero también sobre tu propia experiencia. Me da mucho gusto escuchar que la lectura del libro motivó a tanta inquietud y a tanto diálogo, y justo ese era el propósito de este proyecto. Entonces, muchas gracias. Y para continuar con el diálogo, les voy a presentar al doctor Magdaleno Manzanares. Él es originario del ejido de Coyuquilla, municipio de Petatlán, Guerrero. Emigró a los Estados Unidos en agosto de 1975. En Coyuquilla y Acapulco logró cursar sus estudios primarios y terminó el segundo año de secundaria. Una vez en California continuó con sus estudios y cursó los 2 últimos años de la preparatoria. Ingresó al Santa Rosa Junior College para luego transferirse por un periodo de 2 años a la Universidad de las Américas Puebla, donde terminó su licenciatura en Relaciones Internacionales. Su maestría en Ciencia Política y Administración Pública es por la Sonoma State University en California y su doctorado en Ciencia Política es por la Northern Arizona University. Desde 1997, el doctor Manzanares ha sido profesor titular en la Western New Mexico University, donde ha impartido cursos de licenciatura y posgrado que van desde Gobierno de los Estados Unidos, Estudios Chicanos, Desarrollo Constitucional de Estados Unidos, Historia de México, hasta Relaciones Internacionales y Estudios Latinoamericanos. Ha sido director del Departamento de Ciencias Sociales y desde 2013 se desempeña como vicerrector de la División de Relaciones Exteriores de la misma universidad. A su cargo están las áreas de internacionalización, el Instituto de Idiomas, las iniciativas con los community colleges y las de relaciones gubernamentales en todos los niveles. Ha sido productor de radio, director de noticias y productor de programas de televisión. Tiene en su haber artículos académicos en temas sobre educación, justicia criminal, elecciones y democratización, estudios fronterizos, estudios indígenas y afrodescendientes. Es coautor de 3 libros, entre ellos Borders and Immigration, The Geopolitics of Marketplace, Demands and Ethic Relations, publicado por Lexington Books. En 2025 publicó un artículo académico Afromesticios, Erasure from History and the Contemporary Efforts to Acknowledge their Place in the Mexican Nation en the International Journal of Critical Cultural Studies. También en 2025 escribió un capítulo en el libro Transformation of Indigenous North America, An Epic Journey of Adaptation, publicado por Anthem Press de Londres. Muchísimas gracias, Magdalena. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes para el auditorio allá en cyberspace. Saludos a todos ustedes donde estén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer nuevamente estar con todos ustedes. Cuando recibí la invitación por parte de la doctora Varela Matute para participar en esta plática y me comentó sobre el tema general de la publicación, se me vino a la mente la mañana del 1 de enero de 1994. Ese sábado escuché un mensaje en la contestadora telefónica de Radio Bilingüe en Fresno, California. En la grabación, el corresponsal de Noticiero Latino informaba a la dirección de noticias de la cadena radiofónica sobre la erupción violenta en Chiapas de un grupo llamado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Los indígenas se han levantado en armas, decía. Me di cuenta de la rebelión precisamente en un sitio ahora icónico e histórico. La estación de radio y subsecuentemente la cadena satelital extendida por muchos estados de la Unión Americana fue idea y creación de un indígena mixteco. El doctor en Derecho de la Universidad de Harvard resolvió regresar a los campos laborales del Valle Central de California para emprender ese proyecto comunitario
en pos de la justicia social a través de la información y realce de la cultura de los pueblos latinoamericanos establecidos allá. Con estos antecedentes, la invitación de la doctora Varela Matute no podía quedar en suspenso. Acepté, pues aquí me tiene. No para dar cátedra sobre el tema, porque no soy especialista en el movimiento zapatista, pero sí para conversar sobre la perspectiva de alguien que aprendió a leer y que le interesa la suerte de los pueblos originarios. Puedo por lo menos dirigirme al lector interesado por descubrir la compleja realidad del territorio zapatista, entendido como un espacio físico, político, socioeconómico y cultural. Y es que este libro ofrece una visión amplia y profunda de la experiencia zapatista. La introducción del libro está enmarcada en un serio análisis teórico que culmina con la presentación de las 4 secciones que comprende el trabajo. 1. La organización de la lectura sigue una secuencia lógica desde la revisión crítica de los problemas estructurales que contribuyeron a la lucha zapatista y que se entrelazaron durante las 3 décadas en cuestión. Luego viene una reflexión sobre el modelo autónomo zapatista cuyas características enarbolan los principios de igualdad, horizontalidad y respeto. Tercero, se ofrece un análisis del acontecer zapatista ejemplificados por los cambios de los regímenes electorales municipales, la migración indígena a otros estados de la República, entre otros temas. Finalmente, se aborda la participación de las mujeres indígenas y su importancia en la lucha zapatista, manteniéndola viva al materializarla a través del espacio público por medio de textiles que le dan nuevos significados y que la actualizan. Este fenómeno de la participación femenina se enmarca en lo que se denomina como movimiento dentro del movimiento. En la compleja trama de los 30 años zapatistas, la lectura deja un sabor esperanzador y frustrante al mismo tiempo. La rebelión de 1994 se entrelaza con los retos estructurales del proceso electoral, la desigualdad económica, la invasión del narco con todas sus dimensiones, la violencia hacia las mujeres, el racismo y las consecuencias de todos estos males. Sin embargo, los destellos esperanzadores se aglutinan alrededor de esos mismos retos, donde las mujeres juegan un papel importante al concebir formas de equidad en los ámbitos políticos, sociales y económicos. Varios de los investigadores e investigadoras de los 18 capítulos de este trabajo académico hacen alusión a la telaraña envolvedora del narcotráfico, cuya presencia se asemeja como espanto rondador en un camposanto. Su presencia antecede al brote zapatista desde por lo menos la década de 1980. Por otro lado, el incremento de la migración a otras entidades del país e incluso al extranjero reta a los que se congratulan sobre el progreso económico de la región. Por ejemplo, nada más en el primer trimestre de este año, las remesas procedentes de Estados Unidos ascendieron a 947 millones de dólares. ¿Cómo podemos visualizar el impacto de esta cifra? Si pausamos a considerar el total de las remesas llegadas en 2025, podemos situar su significado. El monto fue de 4.600 millones de dólares. Por supuesto, no sabemos. Ahora, bien, esta cantidad representó el 55% del presupuesto estatal para ese año, que fue de 7.616.3 millones de dólares. Por supuesto, no sabemos todavía cuál va a ser el total de remesas para el 2026, pero en general el porcentaje rondará arriba del equivalente del 50% del presupuesto anual de la entidad para este año. Un dato final. Las remesas hacia Chiapas representan el 14.3% del Producto Interno Bruto estatal, el cual viene siendo el porcentaje más alto de dependencia en todo México. Las cifras hablan por sí solas. Y a 30 años del inicio del levantamiento zapatista, las válvulas de escape ha sido en gran medida la migración.
La pregunta queda guindada en el aire. ¿Qué hace el Estado para aprovechar esta infusión de miles de millones de dólares provenientes de las capas más pobres de su población? Otro aspecto al que el libro nos invita a pensar es el pertinente a la distribución de la tierra. En 1970, las grandes fincas proporcionaban trabajo, más o menos, a los indígenas, pero debido a la instabilidad en los precios a nivel mundial, estas dejaron de ser lugares semiseguros de empleo. Los pobladores de las zonas rurales se calculaban podían asegurar el alimento si contaban por lo menos con 4 o 5 hectáreas, pero a finales de la década de 1970, cerca del 59% de las hectáreas, del 50% de los hogares en los municipios de Los Altos, por ejemplo, no contaban ni siquiera con 2 hectáreas. La falta de participación más justa de la tierra, aunada al crecimiento demográfico del Estado en un 58% entre 1990 y 2020, o sea, además de los otros retos político-electorales y sociales, nos dan un panorama general de las presiones que influyeron a la región. Los logros políticos sobre la autonomía de los territorios zapatistas y un respeto más generalizado a las mujeres indígenas, dan margen para observar la mejora alcanzada durante los 30 años posteriores al 1 de enero de 1994. El libro ilustra el trabajo que se ha hecho y lo que falta por lograr. El desarrollo económico, la instauración de un Estado de Derecho, la construcción de instituciones democráticas y supervivencias de los logros en materia de equidad social todavía merecen contemplación. Llama la atención cómo la erupción violenta, con saldo inmediato de cientos de muertos y miles de desplazados, produce, consecuentemente, un drama individual y colectivo. La sanación adoptada por las mujeres de las comunidades indígenas comprometidas con el movimiento zapatista fue el hacer artesanía y mediante este ejercicio mostrar su reflexibilidad. El bordar textiles permitió que ellas fueran logrando bordar las figuras a la par que el bullicio emocional se iba aliviando, la vida en el resguardo se iba entendiendo y los anhelos, sueños y esperanzas de un mundo mejor, atados a la lucha, iban cobrando valor y fuerza por encima del miedo y la violencia de su nación. Hacer artesanía en este contexto va más allá que una expresión artística. Esta práctica sirve de mercadotecnia no planificada, por cierto, para explicar la relevancia del movimiento, pero aún más significativo es buscar alivio al trauma vivido mientras ayuda también a la economía del hogar. La aceptación de los bordados se convierte en estos 30 años en arte icónica, sirviendo a la vez en terapia colectiva. Y volviendo a la doctora Ambar Varela Matute, la invitación no podía caer en oídos sordos. La lucha por las tierras es parte íntegra de mi historia personal. En 1935, cuando se formó el ejido, después de desmantelar la hacienda donde yo nací, mi abuelo recibió exactamente 4 hectáreas para cultivar. Él fue uno de los afortunados, más de 50 familias quedaron sin tierras ejidales. El desprendimiento de un dedo en su mano, las múltiples cicatrices en su cuerpo rayado, cual molcajete de barrio o de barro, daban cuenta de su lucha. Al final de cuentas, quedó como veterano del Frente Zapatista de la Revolución Mexicana con el grado de capitán segundo de caballería, pero esto último solo fue honorífico porque nunca recibió asistencia militar. ¿Cómo enfrentó su trauma? Nunca le pregunté. En resumen, 30 años sembrando rebeldía es un libro que lo pueden apreciar tanto expertos como lectores curiosos por saber lo acontecido con el zapatismo desde sus inicios hasta la actualidad. Los y las investigadoras entretejen un panorama coherente y ofrecen perspectivas variadas desde diferentes campos académicos. El libro mueve el intelecto, la curiosidad y el corazón. El resultado es un repertorio de ensayos dignos de colección. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Magdalena, por esa reflexión y también por tus comentarios sobre el libro. Para continuar con el diálogo, les voy a presentar ahora a Víctor Manuel Santillán. Él es doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras y actualmente se desempeña como investigador postdoctoral de la CECIT en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, así como profesor del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la misma institución. Sus líneas de investigación se centran en la sociología política, la sociología figuracional, la etnografía política, las relaciones de poder en democracias indígenas y la representación política legislativa de poblaciones históricamente subrepresentadas. Ha impartido cursos de posgrado sobre etnografía política, metodología cualitativa, sistematización de datos etnográficos, arte, poder y crítica social, tanto en la UNAM como en el CIESA Ciudad de México. Desde marzo de 2024 se desempeña también como asesor de la Especialidad Nacional en Bienestar Comunitario en Agroecologías y Soberanías Alimentarias de la CECIT. En el IS-UNAM coordina el Seminario Institucional Estado y Sociedad, Aproximaciones Contemporáneas de la Investigación Social para la Comprensión de las Poblaciones Indígenas, así como el Seminario Permanente de Etnografía Política, Estado, Poder y Prácticas Políticas Contemporáneas, en el que participan instituciones académicas nacionales e internacionales. En 2024 realizó una estancia de investigación en el Center for Advanced Latin American Studies. Forma parte de la Red de Historias Locales de Michoacán, así como de la Red de Estudios sobre Resistencias Indígenas. Es autor de diversos trabajos sobre sociología figuracional, poder comunitario, autogobiernos indígenas y representación política. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ámbar. Y bueno, buenas tardes a quienes nos acompañan aquí, quienes nos acompañan vía remota por las redes sociales. Pues en primer lugar quisiera felicitar a los coordinadores del libro por esta magnífica publicación y también agradecerles la invitación para participar en esta presentación. Es un gusto acompañarles en ese espacio y poder comentar una obra que considero fundamental para pensar con distancia crítica y sensibilidad histórica los 30 años del zapatismo y sus resonancias en Chiapas, México y América Latina. Debo decir además que hacía tiempo que un libro sobre este tema no me emocionaba tanto al leer. Desde la introducción quedé atrapado, precisamente porque el volumen abre de una forma renovada de volver a la historia a una historia que sigue interpelando. Igual aquí que el doctor Manzanares, yo pensaba en qué momento me agarró a mí el zapatismo. Yo era un niño en ese entonces y mi papá era veterinario que viajaba constantemente a Chiapas en compra de ganado. Entonces, justamente una de las discusiones, o cuando yo me enteré que existía el zapatismo, fue cuando mi mamá y mi papá conversaron sobre que mi papá ya no podía ir a comprar ganado a Chiapas, puesto que había una rebelión, había una gente armada que había tomado el estado y que era peligroso ir. Justamente estaba yo en el baño escuchando esa conversación de mis padres y bueno, estamos ahora, como dice el doctor, más de 30 años aquí presentando un libro. Y bueno, desde ahí quisiera comenzar. Hay fechas que no se agotan en el calendario. El 1 de enero de 1994 es una de ellas. Se ha vuelto con razón una fecha símbolo. La irrupción del ZLN evidenció la crisis del régimen político mexicano, colocó en el centro del debate la cuestión indígena y puso en entredicho la promesa modernizadora del Tratado de Libre Comercio Americano. Sin embargo, una fecha también puede convertirse en una trampa si termina por absorberlo todo. Si todo se lee desde el acontecimiento, la historia pierde inteligibilidad. Creo que uno de los mayores méritos de 30 años Sembrando Rebeldía consiste precisamente en rehusarse a esa comunidad retrospectiva. Esta obra evita una conmemoración, como mencionaba, una conmemoración superficial del aniversario y en cambio se propone problematizar aquello que suele darse por sentado o que ya se encuentra sedimentado en el imaginario social cuando hablamos de Chiapas y el zapatismo. Esto se plantea en la introducción con claridad. El interés del libro va más allá de narrar el levantamiento, reconstruir sus orígenes o enumerar sus logros durante estos 30 años de existencia. Se orienta, sobre todo,
a examinar las relaciones de la lucha zapatista y ese Chiapas que le dio vida, que la alojó, la interpeló y también la obligó a transformarse. En este punto se encuentra lo que considero la apuesta analítica central de este volumen: comprender el zapatismo dentro de una trama relacional en la que el movimiento y el espacio chiapaneco se han configurado mutuamente. Por ello, los coordinadores proponen pensar un vínculo de ida y vuelta, lento, heterogéneo y no unidireccional, entre el zapatismo y el complejo mosaico social, político y cultural de Chiapas. En ese sentido, la obra colectiva desplaza la mirada desde la épica del momento inaugural hacia una dimensión menos espectacular, aunque sociológicamente más exigente de comprender. 3 décadas de convivencia conflictiva entre territorio, comunidad, Estado y experimentos de autonomía. Desde esta clave, el libro invita a leer el zapatismo como una relación histórica, territorial e incluso moral de mutua transformación con Chiapas. Es decir, muestra cómo el movimiento emergió de una historia chiapaneca concreta que, al mismo tiempo, intervino en esa historia, la reordenó parcialmente y abrió nuevas formas de imaginación política, sin clausurar sus tensiones ni resolver por completo sus contradicciones. El movimiento armado rebelde aparece así inscrito en un entramado de condiciones sociales concretas, antes que como un ideal abstracto separado de los procesos históricos, políticos y comunitarios que lo hicieron posible y que aún tensionan su desarrollo. Esa lectura relacional también permite ubicar con mayor precisión el lugar del libro dentro de los estudios sobre el zapatismo. La investigación previa ha examinado desde distintos ángulos las raíces agrarias de la rebelión, las transformaciones regionales de Chiapas y los procesos sociales que acompañaron la emergencia del movimiento. Como la misma introducción lo subraya, Neil Harvey reconstruyó el horizonte campesino y político del levantamiento. Jan Rus y sus colegas analizaron las dinámicas comunitarias que dieron forma al escenario chiapaneco. Juan Pedro Viqueira y Billy Vanson Leiner mostraron la complejidad sociopolítica de Chiapas frente a cualquier lectura homogénea de la región. Más adelante, otros trabajos desplazaron la atención hacia la autonomía y sus efectos cotidianos. Bruno Baronet, Mariana Mora y Richard Stanley Scholl, entre otros, estudiaron sus expresiones en la educación, la salud, la justicia, el gobierno comunitario y la subjetividad política. 30 años sembrando rebeldía dialoga con esa tradición desde un momento histórico distinto, signado por la intensificación de la migración, la militarización, las economías criminales, los debates feministas indígenas, la pandemia y las recientes configuraciones internas del autogobierno zapatista. Volver a Chiapas desde el tiempo presente implica mirar un objeto transformado. En ese contexto, reitero, el aporte del volumen consiste en proponer una nueva articulación interpretativa. La obra retoma discusiones ya abiertas sobre causas estructurales, transición política, autonomías indígenas, juventudes, mujeres, violencia, agroecología, justicia comunitaria, y las organiza alrededor de una pregunta común: ¿qué significa pensar hoy el zapatismo desde su significación histórica y territorial con el Chiapas contemporáneo? A mi juicio, esta es una operación analítica bien lograda. El libro amplía la mirada más allá de la historia interna del movimiento y vuelve sobre una tradición bibliográfica consolidada para leerla desde un presente más complejo, en el que las nuevas configuraciones sociopolíticas modifican las condiciones mismas del análisis. Con ello, la obra consigue así algo poco habitual en los libros colectivos: integrar problemas diversos dentro de una misma arquitectura interpretativa y ofrecer una lectura renovada de la relación entre el zapatismo y la vida social chiapaneca. En ese sentido, si uno se pregunta con seriedad por qué hacía falta este libro ahora, la respuesta va más allá de una reflexión conmemorativa. 30 años pueden ofrecer una ocasión editorial, pero creo que la necesidad académica surge de otro lugar, de la distancia crítica que permite observar un proceso histórico después de sus sedimentaciones, desgastes, recomposiciones y efectos imprevistos. El volumen parte de una constatación importante: el zapatismo sigue siendo un problema abierto para las ciencias sociales, porque su trayectoria desborda el momento inaugural de 1994 y exige ser pensada más allá de sus primeros lenguajes políticos. A lo largo de 3 décadas, la experiencia zapatista ha debido dialogar con escenarios cambiantes, nuevas formas de violencia, transformaciones comunitarias y desafíos que han modificado las condiciones desde las cuales puede pensarse la autonomía. Esta es otra de las virtudes del libro:
proponer una lectura del zapatismo en el tiempo largo de sus transformaciones, atendiendo al mismo tiempo el presente concreto de Chiapas y las tensiones que hoy reordenan la vida social y política. La introducción cumple aquí una función decisiva, porque formula ese desplazamiento con claridad. El zapatismo aparece como una experiencia política que ha debido revisar sus propios lenguajes, ampliar sus campos de intervención y responder a problemas que desbordan el repertorio original del levantamiento. La centralidad de las mujeres indígenas, las discusiones sobre la violencia, otra vez migración, militarización y crimen organizado muestran que la autonomía se ha construido en medio de condiciones históricas cambiantes antes que en un espacio separado de funciones regionales. Ahí se ubica una de las apuestas más sugerentes del volumen. Preguntar qué ha aprendido el zapatismo del mundo que lo rodea y qué ha aprendido Chiapas del desafío zapatista. Esa doble pregunta le permite ir más allá del aniversario para convertir la conmemoración en un ejercicio de revisión crítica. Por lo que no estamos, pues, ante una obra que trate al zapatismo como una reliquia intacta. Ese gesto resulta sustantivo porque permite renovar la discusión sin recaer en la devoción conmemorativa ni en el cansancio analítico frente a un objeto largamente estudiado. Considero que también era necesario volver a este tema porque la recepción pública del zapatismo suele oscilar entre dos simplificaciones opuestas. Por un lado, la memoria heroica de 1994 tiende a fijarlo en el instante inaugural, como si allí se encontrara su sentido completo. Por otro, ciertas lecturas institucionales lo diluyen en la rutina de la política local o en la retórica de la gobernanza, reduciendo la experiencia autonómica a un episodio neutralizado. El libro toma distancia de esos dos registros a reconstruir un proceso mucho más denso. El levantamiento aparece vinculado con una larga crisis económica y social en los Altos de Chiapas. La transición partidista chiapaneca se muestra fragmentada y atravesada por la violencia. El Estado conserva presencia en sus márgenes y la autonomía se presenta como una práctica histórica que exige reajustes, autocrítica y nuevas mediaciones. Por ello, el zapatismo aparece desde su persistencia conflictiva y desde las condiciones sociales que siguen transformando su horizonte político. Además de los aportes ya señalados, el libro ofrece algo más que una actualización empírica. Propone un reacomodo de escala, invita a pensar de manera simultánea la larga duración, la coyuntura reciente y la vida cotidiana. Ahora quisiera detenerme un momento en algo que a menudo se da por descontado de las presentaciones de libros, el hecho de que esta sea una obra colectiva. No me refiero solo a que haya múltiples voces, me refiero al tipo de conversación que se consigue producir entre trayectorias académicas intergeneracionales, disciplinas heterogéneas y experiencias de investigación múltiples. La obra reúne miradas provenientes de la antropología política, la sociología electoral, la sociología cultural, los estudios sobre el Estado, los estudios sobre migración, la historia regional, la agroecología, feminismos indígenas, entre otras, y los articula dentro de una arquitectura común. En esa composición, una discusión sobre crisis agraria puede dialogar con otras como los sistemas electorales. Esa articulación expresa una forma exigente de trabajo colectivo, producir un objeto común a partir de diferencias analíticas, empíricas y generacionales, sin disolver la especificidad de cada contribución. A esa pluralidad disciplinaria se suma una diversidad de estrategias metodológicas. En la obra se despliegan etnografía, entrevistas, relatos, análisis del discurso, estudios de caso, historia oral y análisis de objetos artesanales como soportes de memoria. Esta combinación resulta pertinente porque permite atender distintas dimensiones del zapatismo y del Chiapas. Asimismo, quisiera destacar 3 registros analíticos que muestran la riqueza interna del libro. El primero consiste en devolver la densidad histórica a 1994. El levantamiento aparece menos como un obstáculo de origen que como una condensación de procesos previos, crisis agrarias, deterioro de las condiciones de la reproducción campesina, presión demográfica y transformaciones comunitarias en los Altos. En esa línea, el texto de Jan Bus permite desmontar la imagen de comunidades cerradas y autosuficientes, mientras que Daniel Villafuerte prolonga esa historia hacia el presente mediante el análisis de la población y economía, migración y remesas familiares, seguridad y narcotráfico. El resultado es una lectura que vuelve inteligible la rebelión dentro de una acumulación histórica de agravios y reacomodos, sin reducirla a sus condiciones económicas ni desprenderla de la invención política que produce. El segundo registro se concentra en la autonomía como forma de gobierno.
conflicto práctico y problema analítico. La sección dedicada al mandar obedeciendo permite pensar la autonomía zapatista como una experiencia histórica en movimiento. Bachelet la lee como utopía real y como caminar político. Harvey vuelve sobre la relación entre la tierra y la vida, y Lía Pineiro Barbosa y Peter Rosset la vinculan con los debates latinoamericanos sobre autonomía de campesinas e indígenas. Esta discusión dialoga con una bibliografía ya indispensable sobre autonomía, vida cotidiana y subjetividad política en comunidades indígenas. El tercer registro amplía la lectura hacia el Estado, la democracia, las mujeres, la memoria y la materialidad simbólica de la rebeldía. Lisbona advierte sobre los límites de tratar conceptos como Estado, comunidad, como bloques sustanciales. Leído junto con Sundleiner y los estudios locales sobre Schultz, el volumen muestra un campo político atravesado por una multiplicidad de partidos, diferentes regímenes electorales, vastos conflictos de representación y formas divergentes de legitimidad. Esa mirada permite pasar de la pregunta abstracta, por la comunidad, al análisis de formas concretas de gobierno, relaciones de poder y conflicto. La última sección abre además una dimensión especialmente fértil: la centralidad de las mujeres, los discursos zapatistas, las genealogías de la lucha contra la violencia y las formas sensibles de elaboración del drama. En este sentido, el libro permite mostrar que la persistencia del zapatismo también se juega en registros materiales, corporales, afectivos y cotidianos que suelen quedar fuera de las lecturas más convencionales de la política. Ya para ir cerrando, el libro resulta intelectualmente productivo, también por la pregunta que deja planteada hacia adelante. Su lectura del vínculo entre Chiapas y el zapatismo abre una inquietud de mayor alcance. ¿Cómo nombrar con precisión la configuración política contemporánea de Chiapas, donde conviven e intersectan lógicas autonómicas, regímenes electorales fragmentados, economías de remesa, pluralismo religioso, presencia militar y nuevas formas de violencia criminal? Con ello, el volumen deja plantear la necesidad de una teoría integrada o integradora, capaz de pensar lo general sin diluir la especificidad de cada proceso. Por último, si tuviera que condensar la importancia del libro en una formulación final, diría que su mayor valor consiste en mostrar a Chiapas como un territorio histórico desde el cual todavía se discuten algunas de las preguntas más relevantes, algunas de las preguntas políticas más relevantes de nuestro tiempo: cómo gobernarse, cómo resistir y cómo sostener la imaginación de mundos habitables en medio de condiciones adversas. 30 años después, esas preguntas conservan una fuerza plenamente contemporánea. Pues muchas gracias y felicito nuevamente a los coordinadores por esta excelente obra. Muchísimas gracias, Víctor, por tu lectura y por tus palabras. Muchísimas gracias a todos por su lectura y por sus palabras. La verdad es que a mí me pone muy contenta y sobre todo también me llena el corazón que nos hayan compartido, que el libro les haya motivado a compartirnos pues también la historia de cómo ustedes vivieron el levantamiento armado hace 30 años. Creo que esa reflexión que invita el libro que abre es algo que Pablo y que Luis y que todos quienes participamos en esta publicación, en este texto, pues queríamos invitar, ¿no?, a recordar, a reflexionar y a conectar eso con el presente. Yo me acuerdo que, ya que todos compartieron, yo también les comparto la mía. No habías nacido todavía. Estaba muy chiquita, y me acuerdo haber visto en las noticias en una tele, que es un recuerdo muy vago que tengo, porque en una tele que tenían mis abuelos, en blanco y negro, en la cocina. Y entonces ahí mi abuelo estaba viendo las noticias y mi abuelita se preocupó tanto, que de lo que yo más me acuerdo de esa época es que no fui a la escuela la siguiente semana porque decía que había una revolución. Entonces le dio mucho miedo que nos fuera a pasar algo, que no nos mandó a clases, o sea, toda la primera semana. Y pues yo dije, ¡ay, qué padre! No sé qué está pasando, pero qué bueno que no había clases. Y ya después más bien yo me fui interesando en esto del movimiento más grande, ¿no? Siguiendo sobre todo la guía de mi abuelo, quien siempre le siguió la pista al movimiento desde el levantamiento hasta 2001, 2002, que él falleció, y ya me tocó a mí la batuta de seguirme interesando en este movimiento y en todo lo que ha significado y lo que han logrado y lo que ha implicado también las reflexiones a las que ha convocado.
tenemos unos minutos, pero también quiero pedirle a Pablo Castro, que está acá con nosotros, si gusta pasar para decir algo, si tiene algo que comentar, como coordinador también de este texto. Bueno, primero agradezco los comentarios tan buenos que nos han dado nuestros presentadores, y además uno aprende mucho de ustedes, ¿no? De sus distintas miradas. Eso uno lo agradece. Y bueno, ahora que veo el libro, la verdad es que llegó un momento en que yo decía, no, esto no va a ser posible. Es una empresa demasiado grande. Pero poco a poco, en realidad el libro no nació en el 23, nació antes, empezó antes, cuando empezaron las invitaciones a nuestros colegas, que afortunadamente casi todos nos aceptaron, fueron muy generosos, la verdad. Y bueno, vino un trabajo muy fuerte para Ámbar, para Nancy Flores, de posgrado en Ciencias Antropológicas. Para mí no tanto, porque yo le delegaba mucho a Nancy y a Ámbar. Pero ver el libro hoy día, la verdad es que es un gusto, es un privilegio, y bueno, pues así como ha ocurrido con nuestros distinguidos presentadores, la invitación es, digamos, a que la gente siga pecando y que lean el libro, y esperemos que susciten muchas emociones las lecturas de los distintos capítulos. Es un libro grande, pero es un libro que la verdad se lee muy bien. Y también, bueno, también a nuestra editorial, Bonilla Artigas, agradecerles que hicieron un trabajo realmente muy grande, ¿no? En sacar este libro, pues en un lapso como de 7 meses, 8 meses, pues todo un reto por el tamaño del libro. Les agradecemos muchísimo, estamos muy contentos por el resultado del libro, y bueno, esperemos que se lea muchísimo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para la mesa, para el coordinador, para los coordinadores? Bueno, si no hay preguntas, damos por cerrada la presentación. También agradecemos mucho por haber confiado en nosotros, y fue un trabajo un poco apresurado, pero salió bien. Gracias. Les invitamos a comprar el libro, si lo quieren adquirir, en el mostrador, y un vino